chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Miguel Villalobos, docente del curso de Lógica, Filosofía y Psicología. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante interesante y que siempre se repite en cada uno de los exámenes de admisión de las distintas universidades del Perú. Este tema, si no te preguntan en el área de lógica, a veces te preguntan en el área de razonamiento matemático. ¿De qué tema estamos hablando? Estamos hablando del tema de las leyes lógicas o las fórmulas lógicas. Así que tú, si estás en el colegio o ya terminaste y pretendes postular a alguna universidad del Perú, esta clase te puede ser de mucha utilidad. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Las leyes lógicas. A ver, te estarás preguntando para qué sirven las leyes lógicas, ¿no? Muchas veces tú has visto algún examen de admisión por ahí o algún libro de lógica que te vienen unos ejercicios, te plantean un esquema molecular, una fórmula bastante grande, bien amplio, y te dice solamente reducir o simplificar. Entonces tú te estás preguntando, ¿cómo lo puedo hacer esto, verdad? ¿Cuál es el procedimiento para poder reducir este esquema que es un poquito amplio? Entonces, para que sea posible esto, para que tú puedas desarrollarlo, tienes que conocer las herramientas necesarias para que puedas trabajar esos ejercicios. ¿Y cuáles son esas herramientas? Las leyes lógicas. Entonces, te voy a explicar cada una de las fórmulas de las leyes de la lógica, ¿sí? De manera muy simple y unos ejemplos sencillos para que tú puedas entenderlo sobre todo. Empezamos acá la primera ley, tenemos las leyes de Morgan. ¿En qué consiste? Las leyes de Morgan. Tenemos acá una negación externa, dice negación externa, P y Q. ¿En qué consiste? Chicos, acá vamos a ver que la negación externa va a ingresar a cada uno de los componentes o los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. Entonces, ingresa acá, por ejemplo, dice, ingresa a la variable P, nos va a quedar negación de P. Luego va a ingresar al segundo componente, que en este caso es el conector. ¿Sí? El conector es la conjunción la I, entonces va a invertir, se convierte en la O. Colocamos acá la O. Y luego ingresa acá a la variable Q, se convierte en negación de Q y cerramos el paréntesis. Entonces te das cuenta que la negación externa ingresa a cada uno de los componentes que está dentro del paréntesis. Otro caso más, tenemos acá negación de P o Q. ¿A qué va a ser igual? Ingresa a cada componente, sería acá, negación de P, ingresa al conector, en este caso es una O, se convierte en una I, ¿correcto? Luego tenemos ingresa a la variable Q, se convierte en negación de Q y cerramos el paréntesis. Ejemplos acá para que lo entiendas, unos ejemplos sencillos nada más. ¿Sí? Tenemos acá, dice negación de A o B, la negación externa de A o B. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Si dices aplicando acá la ley de Morgan, dices, ¿a qué va a ser igual? Aplicamos en este caso la segunda forma. Dices, entonces va a ser acá negación de A y negación de B. ¿Qué ha hecho la negación? Ingresar a cada uno de los componentes. ¿Sí? Otro ejemplito más. Tenemos negación de C y H, toda negación externa. Va a ser igual, ingresa al primer componente, sería negación de C, acá ingresa al conector, sería O, negación de H, y cerramos el paréntesis. Esa es la primera ley. Ahora continuamos la segunda ley. Por acá tenemos la ley de la implicación. Chicos, ¿a qué se refiere con la ley de la implicación? La ley de la implicación te está hablando el condicional, o sea, te está hablando P, entonces Q. ¿Cuál es su equivalente? ¿Cuál es el resultado de esta fórmula? Va a ser igual negación del primero, o sea, negación de P, o el segundo que viene a ser Q. Entonces, P entonces Q es igual a negación de P o Q. Veamos acá ejemplos, unos ejemplos bien sencillos para que puedas comprender primero la fórmula y te vayas familiarizando con las fórmulas. ¿Qué tenemos acá? Dice A, entonces B. ¿A qué va a ser igual? Negación del primero, chicos. Acá está el primero, vendría a ser la variable A, correcto. O el segundo, que es B. Y nos queda
A, entonces B, negación de A o B. Otro ejemplo más, C, entonces H, ¿a qué va a ser igual? Negación del primero, que viene a ser C, negación de C, o H. Y cerramos acá el paréntesis. Te das cuenta que son muy fáciles. Acá tenemos la tercera ley, la ley de la doble negación. Esto es bastante sencillo, simplemente tenemos acá un caso, dice negación de P. Es como si tú fuera por matemática, tú dices menos por menos da más, entonces simplemente nos queda P. Estas dos negaciones se simplifican o se eliminan, como tú quieras llamarlo. Acá, unos ejemplos. Tienes negación de A. Dos veces negaciones que va a quedar positivo, simplemente me queda A. Otro ejemplo más, negación por negación de B, que va a ser igual, simplemente positivo, en este caso la variable B. ¿Sí? Continuamos, acá tenemos la ley de la conmutación. Veamos acá. Consiste, a ver, ¿qué consiste? Dice, tenemos P y Q. ¿A qué va a ser igual P y Q aplicando la ley de la conmutación? Es lo mismo que tú dijeras Q y P. ¿Sí? Esto se puede aplicar en la vida real. Por ejemplo, tú dices, voy al mercado, compro mandarinas y manzanas. ¿Sí? Tú puedes decir, voy al mercado, compro manzanas y mandarinas. Entonces, pues, eso es lo mismo. Simplemente estás cambiando el orden, estás conmutando. Otro caso más, P o Q. Ah, ya, profesor. Entonces, va a seguir la misma lógica de acá. En este caso sería Q o P. ¿Sí? Ya te diste cuenta, va a ser Q o P. O sea, es lo mismo. ¿Ya? Ejemplos acá. Aquí sería igual decir A y B. Correcto, es lo mismo que decir B y A. Otro ejemplo más, dices K o M. ¿A qué va a ser igual? Es equivalente a decir M o K. Entonces es muy fácil esta fórmula de la conmutación. Continuamos. Otra ley, en este caso la ley de la asociación. También se le llama la ley de agrupación. Nunca te olvides, ley de agrupación. Veamos en qué consiste. Tenemos acá tres variables, P y Q y R. Si tú te das cuenta, son tres variables distintas, pero acá el conector es el mismo. En este caso tiene la conjunción y. Entonces, la ley de la asociación te dice que tú puedes agruparlos, ¿sí? Las variables, puedes agruparlo de acuerdo a tu conveniencia, como esté el ejercicio, como más te conviene, como más te parece más fácil, lo puedes agrupar. Por ejemplo, acá le podemos agrupar, dice, podemos agrupar P y R, ¿sí? P y R, y la variable que queda sería Q, ¿sí? Es lo mismo, ya está agrupado. Otra forma más de agruparlo puede ser así, puede ser P y, abro paréntesis, Q y R, y pues cierro paréntesis y también cierro el corchete, ¿sí? Esto de acá pues ya queda a tu criterio, cómo tú lo puedes agrupar, lo puedes asociar. Otro caso más tenemos acá, P o Q o R. Te das cuenta que tiene el mismo conector, en este caso dos veces O. ¿Sí? Y las variables son distintas. Entonces acá, ¿cómo lo podemos agrupar? Asociar. Puede ser así. Puede ser P o R o la variable que queda Q. Ahí está. Otra forma más de asociarlo, de agruparlo, sería así, mira. Sería P o, abre paréntesis, Q o R. ¿Sí? Y cierro paréntesis y también cierro el corchete. ¿Sí? Ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá, dice A y B y C. ¿Cómo le podemos agrupar, asociar? Puede ser de esta forma, puede ser A y C, y lo que nos queda, B. ¿Sí? O también puede ser así. Esto de acuerdo al criterio como tú más te conviene. Puede ser así, A y, abro paréntesis, B y C. Y cierro paréntesis, cierro también el corchete. Ahí está. Acá tenemos otro ejemplo más. Tenemos, dice, Y, O, W o Z. Entonces tú puedes agruparlo a tu criterio. ¿Cómo puede ser? Puede ser así. Y o Z o lo que nos queda, en este caso W, y cierras el corchete. Muy fácil.
Profesor, otra forma más, ¿hay otra forma de asociarlo, agruparlo? Claro que sí. ¿Cómo puede ser? Tenemos acá, mira, Y, O, abro paréntesis, Z, O, W. Ahí está. ¿Sí? Es lo mismo, simplemente lo estamos agrupando de diferente modo. Y tú ya tienes que ver en el ejercicio cuál te conviene, cómo lo puedes agrupar. ¿Sí? Continuamos acá. Otra ley lógica, la ley de la distribución. ¿Sí? La ley de la distribución. Por ejemplo, acá tenemos, dice, P, I, U o N. En este caso, pues, si te das cuenta, tiene tres variables distintas, diferentes, pero el conector ya no son los dos iguales. Acá tienes una I, una conjunción, y acá tienes una disyunción. Entonces, ahora acá la cosa cambia. Te estarás preguntando, profesor, ¿y cómo puedo hacer ahí? Hay que recordar esto, mira, por matemática, ¿sí? Tú sabes cuando tienes A por B más C. En matemática tú sabes cómo se resuelve esto, ¿verdad? Muy fácil. ¿Qué es lo que haces? En este caso, el A ingresa a multiplicar al B y al C. Así como te queda A por B más A por C. ¿Qué es lo que se ha hecho? Que el A ingresa a multiplicar a cada uno. Nada más. Entonces, si tú sabes esto de acá, pues acá continúas la misma lógica. Solamente que en lugar de I, vas a colocar acá, vas a reemplazar por en lugar de I. ¿Sí? Por ejemplo, acá en lugar del más lo vas a representar por la disyunción. Entonces, acá, ¿cómo sería? ¿Sí? Acuérdate, en lugar de por le colocas la conjunción. Sería P y Q. Ya está. Luego que sigue más, pero en lugar del más vas a colocar O. Muy bien, sería O. Ahora sí, P y R. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta lógica de acá, pues te lo aprendes esto de acá, esta ley de distribución. ¿Sí? Otro caso más, por ejemplo, tienes P o Q y R. ¿Sí? Acá, P o Q y R. ¿A qué va a ser igual? Siguiendo de acá el mismo procedimiento, va a ser igual simplemente P o Q y P o R. Nada más. Nada más. Acá tenemos un ejemplo para que puedas entender más esto de acá. Un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, tienes acá, dice A o B y C. Está acá. ¿Cómo yo puedo aplicar la fórmula? Puedo decir así, A, en este caso, o B. ¿Qué más? I, A o C. Ya está. Así de sencillo. No es nada complicado esto. Continuamos acá. Ahora pasamos a explicar las leyes de absorción. Chicos, acá las leyes de absorción, esto sí tienes que aprenderlo, porque estas leyes son las que más se utilizan, ¿sí? Van a ser las más utilizadas. Por ejemplo, acá tenemos P y P o Q, ¿sí? Entonces, acá lo que tú tienes que darte cuenta es que se repite la variable P, se está repitiendo la variable P, y acá los conectores son distintos. Acá tienes I, acá tienes O, son diferentes. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser simplemente igual a la variable que se está repitiendo. Si tienes P, P se repitió acá, pero los conectores son distintos, se repite acá, se coloca como resultado la variable P. Otro caso más, acá otra vez se repite la variable P, acá los signos son cambiados, diferentes, simplemente va a ser P, nada más. ¿Sí? Otro caso más, acá mira, lo vamos a explicar esto de acá, lo vamos a subrayar esto. Tienes ahí, dice, negación, en este caso ya tiene la negación. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando tiene la negación? Mira, vas a hacer esto. O sea, negación de P y ahora P o Q. Si tú te das cuenta acá, mira, los símbolos, los conectores son diferentes, pero se repite la misma variable, pero en este caso con la negación afuera. Entonces vas a eliminar acá el que se repite y eliminas acá. ¿Y a qué va a ser igual? A todo lo que te queda negación de P y colocas acá su conector y lo que te queda acá, ya está. Otro caso más, tienes acá negación de PO
P y Q. Se repite P, pero en este caso con la negación fuera. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Eliminar lo que está dentro de acá del paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí es igual a todo lo que nos queda. Sería negación de P o Q. Negación de P o Q. Ahí está. Ahora, otro caso más. Dice P y negación de P o Q. Entonces, en este caso, pues se está repitiendo la variable P, pero ves que la negación está acá dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que vas a hacer? Otra vez eliminar esto de acá. Eliminas todo esto. ¿Qué te queda? Te queda simplemente P y Q. Ahí está, P y Q. Otro caso más. Tienes acá, mira. Tienes P o negación de P y Q. ¿A qué va a ser igual? Mira, va a ser igual. Acá dices, eliminas esto, va a ser igual P o Q. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Eliminar todo esto de acá. Mira. Eliminar todo esto de acá. Y nos queda P o Q. Listo. ¿Sí? Ahora veamos acá, pues, ejemplos. Ejemplos. Acá los ejemplos, esto es bastante fácil. Tienes ahí, dice A, I, P, O, A. Chicos, ¿cuál se repite? A ver, ahí aplica la fórmula. ¿Cuál se repite? Muy fácil, ¿verdad? ¿Cuál se está repitiendo? La variable A. Y te das cuenta que los conectores son distintos. Entonces, aquí es igual, simplemente que se repite. ¿Cuál se repite? A. Listo. Otro ejemplo más, tienes acá, dice negación de C o P y C. ¿A qué va a ser igual? Mira, va a ser igual en este caso. Va a ser igual acá tienes negación de C o P. ¿Por qué? Porque estás eliminando aquel que se repite. Se elimina el que está dentro del paréntesis. Y nos queda negación de C o P. ¿Sí? Continuamos acá otra ley. Tenemos acá la ley del biimplicador. Chicos, la ley del biimplicador te está diciendo la ley del bicondicional. Tenemos acá, dice P, sí, solo sí, Q. ¿A qué es igual, chicos? Esto de acá, acuérdate que también se le llama doble implicador. Y si es doble implicador, significa que va a ser igual acá, va a ser igual a P, entonces Q. Y ahora al contrario va a ser Q, entonces P. Esto es la fórmula general. Esta es la fórmula general del biimplicador o del bicondicional. Pero si tú quieres trabajarlo, puedes ir aplicando acá el condicional. ¿Sí? Pero ¿cómo? Entonces, ¿te acuerdas el condicional? Pero entonces, Q, ¿a qué es igual? Ah, dices, es igual negación de P o Q. Copias acá el conector sería I, ahora, ahora sería pues negación de Q o P. ¿Sí? Ya aplicamos acá el condicional en ambos paréntesis. Luego puedes ir trabajando más. Puedes acá aplicar pues la ley de distribución. ¿Sí? Distribución. ¿Cómo así distribución? Vas a distribuir todo este paréntesis, acá el paréntesis, acá al primer componente. Y luego todo este paréntesis al segundo componente. Por eso acá tenemos, ya hemos hecho la distribución al primer componente. Dice negación de P o Q y negación de Q. Eso es acá al primer componente. Ahora sigue O, este segundo paréntesis al segundo componente. Acá tenemos este paréntesis al segundo componente que es P. Sería acá negación de P o Q y en este caso P. ¿Correcto? Y acá todavía podemos seguir simplificando más. Mira, acá lo que tú vas a aplicar, si tú te das cuenta acá que lo que vas a aplicar absorción, mira. Tienes acá negación de Q y Q acá es el O. Entonces vas a aplicar la ley de absorción. ¿A qué va a ser igual? Negación de Q y negación de P. Se elimina lo que está acá dentro del paréntesis. Y acá también vas a aplicar la absorción. ¿A qué es igual acá? Si tú eliminas acá esta de acá, te das cuenta, se repite P, se repite P. ¿Cuál se elimina? Que está dentro del paréntesis. ¿Qué te queda? Te queda simplemente P y Q. Y esto es la fórmula general de que tú tienes que aprenderlo para el biimplicador. ¿Sí? Para el biimplicador. Acá le hemos resuelto, hemos
deducido, mejor dicho, hemos demostrado la fórmula, pero tú lo puedes aprender directo, ¿sí? Puedes aprender directo. Ahora vamos a ver ejemplos. Acá tienes A, sí, solo sí, B, aplicando directo acá la fórmula. ¿Cómo sería? Sería acá, mira, negación de A y negación de B, ¿sí? O, entonces sería A y B. Directo, ya no vamos a hacer todo este trabajo de acá, sino directo. Otro ejemplo más dice H sí, solo sí, D. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siguiendo acá lo que nos manda la fórmula, sería negación de H y negación de D. O H y D. ¿Te das cuenta? Sí, acá nosotros le hemos demostrado la fórmula. Otra ley más, la ley del disyuntor fuerte. Chicos, disyuntor fuerte también se le llama en este caso, ¿sí?, el disyuntor excluyente, disyunción exclusiva. Bien, acá tenemos, esto es acá, P, el triangulito Q. ¿A qué va a ser igual, chicos? Su fórmula general va a ser igual simplemente la negación del biimplicador. La negación del biimplicador. ¿Sí? Pero tú sabes a qué es igual el biimplicador, o sea, reemplazas lo que está acá, porque acá ya te he explicado cómo se deduce el biimplicador. Entonces simplemente reemplaza, va a ser negación de todo lo que está acá dentro de los corchetes. Es la fórmula que hemos encontrado acá del biimplicador, ¿sí? Y luego tú ves acá la negación externa. Cuando tiene la negación externa, ¿qué es lo que hace? Ingresa a cada uno, o sea, ingresa acá al primer paréntesis, luego ingresa al conector, la negación, y luego ingresa al segundo paréntesis. Cuando ingresa al primer paréntesis, ¿cómo nos queda, chicos? Si tú te das cuenta, ingresa acá, nos quedaría P o Q, porque aplicando acá ya la ley de Morgan, ¿sí?, la ley de Morgan, y también la ley de la doble negación, pues nos queda P o Q. Luego, esto de acá ingresa acá al conector, se convierte en I. Y por último ingresa la negación al segundo paréntesis, ¿sí?, aplicando también la ley de Morgan, te queda acá pues negación de P o negación de Q. Y esto es la fórmula para el disyuntor fuerte. Esta es la fórmula, ¿sí? Ejemplos, veamos acá ejemplos, profesor, ejemplos. Tenemos acá, dice G, triangulito Y. Entonces, seguimos este resultado, nos guiamos de acá, chicos, y esto de acá te he explicado para que tú sepas cómo se encuentra esto, ¿sí? Entonces nos guiamos acá, sería pues acá G o y negación de G o negación de Y. Otro ejemplo más, sería R, triangulito H, entonces va a ser igual R o H y más negación de R o negación de H. Continuamos, más fórmulas, más fórmulas. Ahora tenemos la ley de la idempotencia. ¿En qué consiste esto de acá? Mira, esto es mucho más fácil que las anteriores. Tienes P o P. Si tú te das cuenta, se repite dos veces la misma variable. P o P simplemente va a ser igual a la variable P. ¿Sí? Esto de acá quiere decir, si tú encuentras varias veces la variable P o P o P, 1000 veces, N veces P, simplemente va a ser una sola vez la variable P. En otro caso tienes P y P, pues si has repetido N veces la variable P, simplemente nos queda P. ¿Sí? Ejemplos, profesor, los ejemplos sencillos, tienes S y S y S, aquí es igual, simplemente se repite, S y listo. Otro ejemplo más, dices K o K o K, simplemente sería la variable K una sola vez. Continuamos acá otra ley, la ley de la binegación, también se le llama inalternador. Esto de acá, tenemos aquí este símbolo, ¿sí? ¿A qué es igual esto de acá? Va a ser igual, dice acá, la negación de P y negación de Q. Eso, binegación, ¿sí? Negación de P y negación de Q. Pero si tú quieres aplicar acá, por ejemplo, la ley de Morgan, puedes factorizar la negación, sale fuera, sería negación de P o Q, ¿sí? O negación externa. Acá veamos ejemplos, vamos a explicar con ejemplos esto. Tienes acá R, acá la aplicas el inalternador, y pues va a ser igual, puede ser así, negación de R o L. Otra forma puede ser así, ingresas a cada uno la negación, va a ser acá negación de R y negación de L. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ingresar la negación a cada uno.
Otro ejemplo más, acá tienes, ¿a qué va a ser igual esto de acá? Va a ser igual la negación externa de D o M. Pero si tú quieres desarrollarlo, pues esto va a ingresar a cada uno. Sería negación de D y negación de M. ¿Sí? Esos son lo mismo, son equivalencias lógicas, chicos. Eso se le llama equivalencias o leyes, fórmulas lógicas. ¿Sí? Veamos acá otra fórmula, otra ley, la ley del incompatibilizador, también se le llama la barra de Nicot. ¿En qué consiste? Muy parecido acá a una división, una barrita PE, hasta como una división Q. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Esto simplemente va a ser igual negación de P o negación de U. Quizás estás diciendo, pero es lo mismo el de acá, de la binegación. Pero si tú te das cuenta, en este caso ya cambia el símbolo, el conector. Acá era I, acá es O. ¿Sí? Ahora acá tú puedes aplicar la ley de Morgan. Puedes sacar la negación afuera. ¿Y cómo te queda? Negación de P y Q. ¿Sí? Ahora vamos a explicar acá ejemplos. Acá, chicos, son ejemplos. Dices acá A y esta barrita B. ¿A qué va a ser igual esto? Aplicando esta acá la fórmula, puede ser así, negación de A o negación de B. Y si tú quieres, también va a ser así, negación externa de A y B. ¿Sí? Ahora continuamos acá. Ejercicios. Ahora sí vamos a explicar algunos ejercicios y vamos a aplicar las leyes lógicas. Primer ejercicio. Simplificar el siguiente esquema molecular. Dice, el esquema molecular es P, entonces Q, y negación de Q, entonces negación de P. Lo primero que vamos a empezar a desarrollar es acá por el paréntesis. ¿Sí? Si tú ves acá el paréntesis, tú dices, entonces acá lo que voy a aplicar, la ley del condicional. Muy bien. Aplicando el condicional me queda acá negación de P o Q. ¿Sí? Y esto de acá, pues copio nomás lo mismo, sería I, copio lo mismo que queda, Q, lo coloco acá los corchetes, ¿sí? Entonces negación de P, esto queda igualito, queda. Ahora acá, chicos, si tú miras acá, miras todo acá, el corchete en general, vas a aplicar una fórmula. ¿Sí? ¿Qué fórmula vas a aplicar acá? Te diste cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Tienes O, tienes I, negación de Q, y por acá se repite Q. Entonces, aplicamos la ley de absorción. Aplicando la ley de absorción me queda negación de Q y negación de P. ¿Sí? Y esto de acá va a ser lo mismo, pues entonces negación de P. Ya está, copiamos. Ahora, ahí no termina el ejercicio, todavía falta. Acá te das cuenta, el conector, una implicación, ¿verdad? El condicional, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicar la ley del condicional. Negación del primero. ¿Cuál es el primero? ¿Sí? ¿Cuál es el primero? Todo este paréntesis. Entonces, negación de todo el paréntesis o, en este caso, la negación de P. ¿Sí? Listo. Ahora acá, ¿sí? Solo acá en la primera parte, si tú ves una negación acá externa, ¿qué es lo que hace? Ingresa cada uno. ¿Qué ley se llama? La ley de Morgan. Entonces aplico la ley de Morgan. La ley de Morgan ingresa cada uno, quedaría así. Nos quedaría así acá. Ingresa a negación de Q, se va acá, ¿sí? Queda ahí. Ahora, O, esto de acá le hemos bajado acá, O, negación de P, esto es lo mismo. Ahora, si acá, si tú te das cuenta, mira, si tú te das cuenta, O. Entonces, ¿qué es lo que puedes utilizar acá? Vas a utilizar la ley de asociación. ¿Por qué asociación? Porque tiene pues acá los mismos conectores, son igualitos, son como tus ojos igualitos. Entonces vas a agruparlo. ¿Cuál te conviene agrupar? Mira, te conviene agrupar acá las dos que tienen variable P. Entonces yo agrupo, si lo dejo acá el Q, dejo la variable Q, sería O, dices P o negación de P. Listo. Ahora lo que vas a hacer es esto, mira, acá te concentras acá en el paréntesis y tú dices de acuerdo a las reglas de las tablas de verdad, ¿sí? Las reglas de las tablas de verdad, pues
¿Qué es lo que te dice la regla de la tabla de verdad? Te dice, para que le dé falso, ambos componentes tienen que ser falsos. Y acá, pues, tú tienes, por ejemplo, imagínate que este sea verdadero y este falso, entonces, pues, obviamente ya cambia. Entonces, acá sí o sí, esto por fórmula, por la tabla de verdad, siempre va a salir su resultado verdadero. Puedes aprenderlo como una fórmula, P o negación de P, siempre va a salir verdadero. Y acá, pues, nos quedamos con esto de acá, o Q. Y ahora, otra vez aplicas la regla de la tabla de verdad, que te dice, pues, en la disjunción débil, te dice que solo da falso cuando los dos componentes son falsos. Pero acá ya tengo un verdadero. Mira, profesor, acá ya tengo un verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el resultado va a ser verdadero. Y todo el resultado, entonces, simplificando todo esto de acá, nos sale verdadero, o sea, una tautología. ¿Sí? Pasamos al ejercicio número 2. Nos dice simplificar el siguiente esquema molecular. ¿Sí? Tenemos acá, ¿cuál es el esquema? Dice P o negación de Q, entonces Q y Q. Correcto, entonces lo primero que hacemos acá, chicos, acá nos concentramos en todo, acá este corchete. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Ah, ya me di cuenta. ¿Qué es lo que voy a aplicar acá? Voy a aplicar el condicional, profesor. ¿Qué me dice el condicional? Negación del primero. ¿Cuál es el primero? Negación entre paréntesis o Q. Correcto. Y acá copio pues la misma variable Q con su conector y Q. Correcto. Ahora acá, chicos, puedes aplicar acá, mira. Acá, solo acá en este paréntesis, ¿sí? Cuando tienes la negación externa, ¿qué es lo que hace? Ingresar a cada componente. Entonces acá aplica la ley de Morgan. Bien, encontraste, vas a aplicar la ley de Morgan. Aplica la ley de Morgan, nos quedaría la negación de P y Q. ¿Sí? ¿Por qué acá Q? Porque negación de negación, acuérdate, se vuelve positivo. ¿Sí? Ahora acá, pues, copia lo mismo, o Q, correcto, lo colocas acá los corchetes, muy bien, y acá copia lo mismo, y Q. Ahora, miras otra vez acá, la mirada, concéntrate acá en el corchete, ¿sí? ¿Por qué en el corchete, profesor? Porque si tú te das cuenta, acá tienes O, acá tienes I, acá tienes U y acá tienes U, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a aplicar? Absorción. ¿Y qué te dice la absorción? Va a ser igual, simplemente que se repite dos veces la variable Q. Y copio acá, pues, copio acá, lo mismo y Q. Ahora sí, Q y Q, dos veces Q, ¿qué es lo que sale? Aplicando cada ley de idempotencia, me sale simplemente Q, nada más. ¿Sí? Continuamos acá. Ejercicio número 3, simplificar el siguiente esquema molecular. En este caso, vemos acá por la ley de la binegación. ¿Sí? Todo este esquema molecular acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Aplicar la ley de la binegación. ¿Qué te dice la binegación? Acá está. ¿Sí? Dice negación del primero y negación del segundo, pero en este caso, acá ya tiene negación, o sea, dos veces negación queda positivo. Y copiamos el resto acá, entonces, P, colocamos acá los corchetes, ¿sí? Y acá copiamos lo mismo y Q, lo mismo, copiar y pegar. Ahora sí, acá todo el corchete, otra vez todo el corchete, vamos a aplicar, chicos, a ver si ya te diste cuenta. Ah, ya te diste cuenta. Vas a aplicar el condicional. ¿Qué te dice el condicional? Negación del primero, o sea, negación de este paréntesis, o el segundo que es P. Y acá baja lo mismo y U. Ahora, acá mira, negación externa, ¿qué es lo que aplicas acá? La ley de Morgan. ¿Qué es lo que dice la ley de Morgan? Si está afuera, ingrésalo a cada componente. Listo, ingresa a cada componente, ingresa acá, esto se vuelve positivo, este conector cambia, y acá se vuelve pues con la negación de Q. Ahora copio acá, lo mismo, O, P, correcto, y lo coloco sus corchetes. Otra vez acá y esto lo copio y lo pego nada más. Ahora si miras acá, todo el corchete, te das cuenta acá, miras acá, ¿y qué ley vas a aplicar? Si tú te das cuenta, mira la O y la O, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a hacer acá, la ley de la asociación
y al mismo tiempo aplica la ley de la idempotencia, ¿sí? Acá tenemos entonces, aplicando estas dos fórmulas, nos va a quedar, dice, P o negación de Q. ¿Por qué P o negación de Q? Porque si tú te das cuenta, mira, grupo P o P, ¿qué me queda? P o lo que resta, negación de Q. Ya está. Ahora, I, Q. Listo. Ahora sí, acá otra vez voy a aplicar otra fórmula. Miras acá, voy a aplicar, ¿qué fórmula, chicos? Ya tienes O, tienes I, tienes Q, se repite acá, en este caso negación de Q. ¿Qué fórmula es? Absorción. ¿Sí? ¿Qué te queda aplicando la absorción? Te queda Q, I, P. Y en este caso ahí está totalmente simplificado, totalmente reducido el esquema molecular. Acá ya no se puede simplificar más. De Q y P. Que es lo mismo decir P y Q. Otro ejercicio más. Simplificar el siguiente esquema molecular. Acá tenemos negación de P, entonces Q y Q. A ver, lo primero que hacemos acá, chicos, ya te diste cuenta, lo primero que hacemos acá va a ser aplicar la ley del condicional. ¿Sí? Muy bien, aplicando el condicional queda, en este caso, negación del primero o el segundo, pero acá ya dos veces negación se convierte en positivo. ¿Sí? Y correcto, esto acá copiamos y pegamos. Muy bien. Y ahora acá, ¿qué hago, profesor? Ahí nomás queda. No, pues acá miras todo el esquema y pues tú te das cuenta otra vez. Signos diferentes, con letras diferentes, tienes O, tienes I, se repite U, se repite U. ¿Qué es lo que aplico, profesor? La ley de absorción. Y acá nos queda la variable U. Entonces el resultado de todo este esquema molecular nos queda simplemente U. Muy bien, chicos, con esto hemos llegado a la parte final de este tema. En realidad, he tratado de explicarte de la manera más sencilla para que tú me puedas entender. Nos estamos viendo hasta la próxima.